Y bien, gente, porque ustedes lo pidieron, el día de hoy les voy a mostrar cómo llevar su nuevo CPU Intel de 13ª generación de 100 grados a lo más bajo posible sin perder demasiado rendimiento. Vamos a hacer un montonazo de pruebas y les voy a enseñar cómo pueden hacer esto con su i9, con su i7, con su i5. Da exactamente lo mismo, en todos se hace igual. Vamos a verlo, luego un pequeño mensaje de nuestro patrocinador del día de hoy. Hace muy poquito salieron los nuevos iPhone 14 y 14 Pro. Y si estás en Argentina y te interesa comprarlos, tu mejor opción es Tecnostore Argentina. Con más de 12 años en el mercado, son siempre de los primeros en traer todas las novedades de la marca de la manzanita y a precios bastante competitivos. Por ejemplo, los nuevos iPhone ya están disponibles en este momento. Pero tranquilo, que no solamente venden teléfonos Apple. Casi todo lo que quieres de teléfono Xiaomi lo consigues, así como también notebooks, consolas, auriculares y bastante más. Lo mejor, puedes pagar con un montón de métodos de pago incluyendo criptomonedas. Y por supuesto, envían a todo el país y ofrecen soporte de primer nivel, así como garantía ante cualquier eventualidad. Si quieres conocer más, abajo te dejo los enlaces al Instagram que es Tecnostore ARG. Escríbeles de nuestra parte y luego cuéntame en los comentarios si compraste algo y cuál fue tu experiencia. Bien, gente, cuando hicimos la revisión del i9 13900K, una de las cosas que estuvimos probando fue lo que prometió Intel. Intel prometió que si nosotros bajábamos el TDP de nuestro CPU de 253 watts que tiene el i9 a 65, a creo que era 100 y algo, luego a 240 y luego a 253, íbamos a poder tener un rendimiento muy similar al del CPU original, pero teniendo mucho menos consumo y por supuesto temperaturas mucho más aceptables que los 100 grados, que es una locura en general. Entonces, nada, el día de hoy quiero probar eso, quiero probar varias configuraciones, cuál es la ideal y la verdad es que quiero enseñarles a ustedes cómo hacerlo paso por paso porque en la review no tuvimos tiempo de hacerlo tan en detalle, cuestión de que ustedes puedan aplicarlo con cualquier CPU independientemente de lo que tengan. Así que acá en el test bench tenemos al 13900K con el Noctua ND H15S y sí, por más que algunos digan que es una tontería utilizar el 13900K con un Noctua por aire, este es el mejor cooler por aire que existe, si no es el mejor está en el top 3 y a mi criterio, si un CPU no puede utilizarse con este cooler sin que haga thermal throttling, es un problema del CPU y no del cooler. Así que no me vengan a decir absolutamente nada. Por supuesto, si quieren utilizar refrigeración líquida, está perfectamente bien, pero esto es mejor que muchas refrigeraciones líquidas de 240 milímetros. Lo he probado yo mismo. Comencemos con las pruebas. Como pueden apreciar, incluso al inicio de Cinebench R23 multinúcleo, al toque llegamos a los 100 grados y esto es una de las cosas que queremos modificar, por supuesto. Vamos a ver qué score obtenemos y luego vamos a hacer la prueba en mononúcleo porque quiero ver cuánto consume el CPU en mononúcleo de forma que podamos también explicar un poco los resultados que vamos a obtener, que son bastante particulares. Bien, tenemos 37.685 puntos multinúcleo y vamos a arrancar la prueba mononúcleo. Bien, ahí estamos casi que terminando la prueba mononúcleo y antes de terminar quiero que vean cuál es el consumo del CPU en pruebas mononúcleo. Estamos hablando de, tuvo un pico de 70 watts por ahí, pero en general estamos en 35 watts, 35, 36, 37 watts. De nuevo, esto va a ser muy importante para que entiendan el resultado que vamos a ver un poco más adelante. Por ahora, simplemente enfoquémonos en ver cuánto puntaje nos da y recordémoslo para comparativas en un par de minutos. Ahí está. 2.208 puntos. Recordemos esos números y ahora simplemente vamos a pasar a hacer todos los cambios. 37.685, 37.6. Bien, gente, lamentablemente en este caso, a diferencia de lo que hicimos con el Ryzen Master, que podíamos aplicar todo desde nuestro Windows, acá con el Intel Extreme Utility, no me acuerdo cómo se llama, Extreme Overclocking Utility, no vi una forma de aplicar este cambio desde el Windows. Entonces sí o sí vamos a tener que entrar a la BIOS de nuestra CPU, de nuestra placa madre, digamos, y modificar esto desde acá. Sin embargo, es bastante sencillo. Esto es con una placa madre MSI, pero si tienen una placa madre de otra marca, busquen cómo hacerlo, no debe ser muy difícil. Los pasos son ir a la parte avanzada, en este caso con F7 o con el mouse. Vamos a los settings o ajustes de overclock y aquí vamos a buscar donde dice configuración avanzada del CPU. Finalmente vamos a buscar esto que dice Long Duration Power Limit en watts y Short Duration Power Limit en watts. ¿Esto qué es? Ustedes saben que cuando los CPUs empiezan a ser utilizados a full, digamos que empiezas a exigirles un montón, tienen como dos estadías de rendimiento. La primera es donde hace el boost más alto y luego es donde baja el consumo y baja el CPU clock, digamos, los relojes para estabilizarse en un número en el que pueda trabajar de forma constante sin tener que sobrecalentar, sin tener que consumir demasiado.
Básicamente acá lo que estamos cambiando es cuánta energía va a consumir el CPU en esos dos momentos. Yo voy a poner exactamente el mismo valor para los dos momentos, sin embargo ustedes pueden ir jugando con ello y dejar, por ejemplo, un valor un poquito más alto para el short duration, para los primeros segundos que hace el boost. De esta forma pueden tener un extra de rendimiento en ese momento y luego tener un poquito más de temperatura, de rango de temperatura y consumo cuando ya le están exigiendo al CPU a largo plazo, por decirlo de alguna forma, un tiempo más largo. En este caso vamos a empezar con lo primero que nos sugirió Intel, que es configurar este CPU a 65 watts para, entre comillas, tener el mismo rendimiento que un 12900K, pero consumiendo 65 watts. Eso sería una locura. Ya en la review vimos más o menos lo que pasa, pero lo quiero hacer aquí en vivo, entre comillas, para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ponemos acá en Long Duration 65 y ponemos en Short Duration 65 también. Tengan en cuenta que ustedes no solamente pueden cambiar esto, pueden cambiar, bueno, estamos en los ajustes de overclock, así que pueden cambiar lo que quieran, pero acá pueden cambiar cuánto tiempo dura cada periodo de tiempo. Yo no les recomiendo tocar estos valores, yo prefiero dejarlos de fábrica, así que lo único que haré es esto, función F10 o F10, guardar ajustes, y se reinicia la PC. Mientras se reinicia, quiero contarles que yo estas pruebas ya las hice y no tuve ningún problema de inestabilidad ni con 65 watts, ni con 115 watts, ni con 240 watts, digamos, en todas las pruebas que hice, que no fueron poquitas. Tengan en cuenta que pueden probar esto y es bastante seguro, no deberían tener problemas, y si llegan a tener un inconveniente, simplemente vuelven estos valores a los valores de fábrica y ahí está, no tiene que pasar absolutamente más nada y no van a tener problemas. Bien, arrancando con las pruebas multinúcleo, de entrada nos damos cuenta que estamos en 52 grados de temperatura, 52 versus 100. O sea, bajamos 50 grados, ponele aquí un poquito menos, y estamos consumiendo, evidentemente, 65 watts, que fue exactamente lo que pusimos en nuestra BIOS. ¿Qué resultado nos va a dar? Ya lo vamos a ver, pero les adelanto que no es un resultado muy bueno y no es el mismo resultado que da el 12900K, pero ni a palos. A ver, lo tenemos por acá. 21.920 puntos. De nuevo, les estoy mostrando en este momento en pantalla cómo es la comparativa entre el 12900K y esto, pero no está ni cerca. Sin embargo, no quiero que desestimen los 65 watts todavía. ¿Por qué? Miren, vamos rápidamente a hacer la prueba de CPU single core en mononúcleo con 65 watts para que vean el resultado. Bien, gente, ahí estamos por terminar. Fíjense, quiero de nuevo que vean el consumo antes de ver el resultado. 32 watts está consumiendo, 32, 33, 35, es decir, evidentemente tenemos el mismo consumo en la prueba mononúcleo que en la prueba, digamos, teniendo el TDP en 65 watts que teniéndolo en 250. Es decir, que el resultado, si lo pueden predecir, debería ser muy parecido. Acá lo tenemos, 2205 versus, si no me equivoco, 2208. Tenemos el mismo resultado, esto es margen de error. Por ende, ¿por qué les digo que no deben descartar de una vez los 65 watts en este CPU? Porque si bien están perdiendo una banda, pero una banda de rendimiento multinúcleo, si ustedes quieren este CPU, el 13900K, perdón, para jugar esto, puede valer la pena, especialmente si tienen pensado utilizarlo, por ejemplo, en un gabinete ITX, en donde sería imposible utilizar este CPU si lo ponen con un TDP de 250 watts. Por supuesto, cuando hagan otra tarea, van a tener un rendimiento muy inferior, pero de nuevo, van a tener un 13900K en todo su esplendor para jugar, que es el mejor CPU para gaming del mundo en este momento, consumiendo 30 watts y básicamente calentando nada. Nada, pero nada. Entonces, nada, por ahí lo pueden utilizar. Vamos a pasar a 115 watts. El proceso, por supuesto, es exactamente igual a lo que ya vimos. Vamos a overclock, configuración avanzada de CPU, y donde dice ahora 65, vamos a reemplazarlo por 115, 115, F10, guardamos. Nos va a decir acá siempre un resumen de lo que estamos cambiando. Fíjense para asegurarse de que nunca cambiaron nada por error. Hacemos clic en aceptar. Voilà, ya está en 115 watts. Vale, acá ya lo tenemos. Tenemos un consumo, obviamente 115 watts, que fue exactamente lo que programamos en la BIOS. Y tenemos una temperatura de 60, 61. Supongamos que puede subir un poquito más porque esta es la primera corrida de Cinebench. Si lo dejamos 5 minutos, seguramente subirá a 64, 65, 70 a lo sumo.
pero estamos hablando de temperaturas y consumo muchísimo más controlados que si tuviéramos esto en valores stock con 250 watts. El resultado, 27.864 puntos de Cinebench multinúcleo, lo cual ahora sí, en este caso, está un poquito por encima del 12.900K. Y en cuanto a mononúcleo, 2.188 puntos. De nuevo, esta vez se rindió un poquitito menos, pero estamos dentro del margen de error todavía. Por ende, estamos teniendo con 115 watts el rendimiento multinúcleo de un 12.900K, que está muy bien, no está nada mal. Y tenemos el rendimiento mononúcleo del 13.900K de fábrica, porque aun cuando estamos bajando el TDP, estamos teniendo el mismo rendimiento. Por ende, este es como un valor intermedio que también podemos utilizar en una PC, por ejemplo, compacta, porque nos estuvo calentando unos 66 watts de temperatura máxima. Supongamos que llega a 70 a lo sumo. Incluso con un cooler más chiquito que este podríamos bancarnos este CPU con este TDP y debería andar bien por debajo del throttling, sin llegar a hacer thermal throttling. Por ende, nada, 115 watts va pintando bastante bien. Sin embargo, quiero probar también esta vez 200 watts y 240 watts. Intel en la presentación solamente mencionaba de 115 a 240, pero nosotros podemos probar el número que queramos. Es decir, ustedes pueden ir subiendo, bajando el TDP hasta que encuentren el punto que a ustedes les encante y ahí lo vamos a dejar. Entonces, pasamos rápidamente a 200, luego 240 y cerramos. Es el turno de los 200 watts y como pueden ver, tenemos que obviamente el consumo máximo fueron 200 watts y la temperatura máxima fueron 89 grados. Es decir, acá ya nos estamos acercando un poco más al thermal throttling. Sin embargo, también estamos acercándonos mucho más al rendimiento completo del CPU. 34.424 puntos en rendimiento multinúcleo versus los 37.680 y algo, 85 creo que era, de rendimiento multinúcleo con el TDP completo. Por ende, estamos bajando 50 y pico de grados, casi un 20% del consumo, pero no estamos bajando un 20% de rendimiento. Estamos bastante cerca del rendimiento completo del CPU. Por su parte, obviamente en rendimiento mononúcleo tenemos el mismo desempeño que hemos venido teniendo, incluso un poquito mejor, 2.220 puntos. Hagamos la última prueba de 240 watts, que ya yo sé lo que va a ocurrir, pero como Intel lo propuso, vamos a darle. Vale, como era de esperarse, a 200 grados tenemos 99, 100 grados, tenemos básicamente la misma temperatura que tendríamos con 250 o 253 grados, que es el TDP de fábrica, y tenemos un rendimiento un poquito por debajo de el rendimiento de fábrica. Estamos hablando de 3.700 puntos versus 3.760, ya no me acuerdo cuánto era. Es casi lo mismo, pero bueno, tenemos un consumo 13 watts menor. Yo esto creo que todo el mundo lo debería hacer. Si tienen un i5, un i7, un i9 que llega a los 100 grados de temperatura, esto lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque si bien no creo que la longevidad del CPU se vaya a modificar mucho si lo tienen a 100 grados constantemente, porque estos CPUs están pensados para eso y a lo sumo en lugar de durar 20 años durarán 15, cosa que tiene cero relevancia porque esto en 5 años lo van a cambiar y a veces hasta en menos. La realidad es que si queremos que nuestra PC consuma lo menos posible por un tema de ahorrar energía tanto por planeta Tierra como por la factura eléctrica, que en algunos países es muy costosa, y segundo, la temperatura de nuestro CPU afecta a la temperatura del resto de nuestro gabinete. En este caso yo estoy en un gabinete abierto, pero si tienen todo en un gabinete, obviamente la GPU va a verse afectada por la temperatura del CPU. Entonces esto lo tienen que hacer. ¿Cuál es el punto ideal? Puede que ninguno de los que yo les mostré acá. El punto ideal es el wattaje, digamos, que ustedes consigan en donde no llegan a hacer thermal throttling, es decir, que el CPU rinda lo más posible sin llegar al thermal throttling, pero que tengan un rendimiento con el que ustedes estén cómodos. Ya sabemos que para rendimiento mononúcleo, básicamente cualquier TDP está bien, pero para rendimiento multinúcleo, dependiendo del uso que ustedes le den, ustedes tienen que estar cómodos con el rendimiento que va a tener el CPU, especialmente habiendo pagado un precio como el que tiene, creo que son $590, $600. Por ende, espero que esto les haya servido. Averigüen bien cómo hacerlo en su placa madre y pónganlo a prueba. Les prometo que no va a pasar absolutamente nada. No están técnicamente haciendo overclock, si están modificando un CPU que permite hacer overclock, porque si no, esto no se puede hacer.
pero es totalmente inofensivo lo que acabamos de hacer. Si ven que tienen alguna inestabilidad, simplemente vuelven al original o prueban con otro TDP un poquito más alto y no van a tener dramas, y les puede cambiar un montonazo el consumo de su CPU y les puede cambiar infinitamente la temperatura del CPU. Yo, como siempre, gente, les mando un abrazo enorme. Mi nombre es Guayán y nos vemos en un próximo video.